Magíster Carlos Brito Vega. Él es el promotor, el presidente del partido Dignidad y Libertad. Para conocer, Carlos, bienvenido, como habíamos comprometido el comentario, post mensaje presidencial. ¿Cuál es la opinión a la distancia desde Italia? Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy amable, Néstor, y a todos tus colaboradores. Y bueno, he estado siguiendo un poco las entrevistas y también el mensaje presidencial. Y una primera impresión de este mensaje presidencial es que, por ejemplo, en Italia se dice tanto fumo y niente arrosto. Traducido un poco al castellano, podríamos decirle como que ha habido tanta presencia de humo, pero de carne casi nada, ¿no? Más o menos eso, una forma metafórica. Pero bueno, hay varias, digamos, varias, no solamente miradas, sino pienso yo apreciaciones, como se dice en el fierro caliente, y donde la primera es que hay muchos datos macroeconómicos y que muchos de ellos no representan la real situación de nuestra patria. Segundo es que se esperaba un mensaje mucho más de esperanza, un mensaje que tenga otros contenidos, incluso ya mucho más programáticos. Se esperaba incluso un mensaje mucho más fuerte sobre temas como la corrupción, como temas ligados a ese desprestigio que se tiene por las instituciones, no solamente del Ejecutivo, también del Legislativo, y incluyendo hasta del Poder Judicial en nuestra patria. Y poco de eso se ha hecho. Entonces, yendo un poco a lo que he podido tomar algunos apuntes dentro de su, digamos, de su discurso, en el crecimiento macroeconómico, por ejemplo, él manifiesta en que va a dar una continuidad. Pensamos que está bien que se mantengan el crecimiento macroeconómico, como lo han dicho, escuché a algunos economistas, pero también hay la necesidad de dar algunas reglas, hay la necesidad de la presencia también del Estado, en lo que significa fundamentalmente los controles, y no solamente eso, sino también en que esa macroeconomía pues está vinculada a los grandes monopolios, oligopolios de nuestra patria. Y donde en este mensaje, por ejemplo, también es donde manifiesta el presidente sobre el tema en que decía, por ejemplo, sobre los cobros pendientes justamente a estas grandes empresas que no tienen una responsabilidad social, sino más bien tienen una iniciativa económica muy fundamentada en las normas y leyes del mercado, de los grandes monopolios y de los oligopolios. Es decir, en nuestra patria no se reinvierte, por ejemplo, la plusvalencia, mientras que en otras sociedades, en otras democracias mucho más avanzadas, hay esta normativa, hay estos acuerdos incluso internacionales como protocolos de entendimiento para el desarrollo de sus economías, de sus inversiones dentro de nuestro país o dentro del país con las cuales firman. Esto no sucede, por ejemplo, en nuestra patria. Como lo han dicho por ahí, por ejemplo, los bancos, que son 4 señores los propietarios de los grandes bancos, en términos y en el utilizo del libre mercado, no existe la presencia del Estado, por ejemplo, para no solamente garantizar un derecho al crédito del ciudadano,
sino también para democratizar ese crédito y que al mismo tiempo estos créditos tengan también estándar internacionales. Sin embargo, eso no. Allí hay totalmente una descripción por parte de estos grandes monopolios, de estos grupos de poder de la economía, de los ahorristas en nuestra patria, donde hay una relación totalmente amplia a favor de ellos y poco, casi nada a favor del ahorrista, por ejemplo, de quien tiene su cuenta corriente. Entonces, sobre esto también se tiene que definitivamente cortar. Y eso pensamos que era la oportunidad incluso en el mensaje de hoy de nuestro presidente. Sobre el tema de las pensiones, también lo hemos escuchado, sobre el tema de las pensiones, en que en 6 meses, dice, van a mejorar, habrán otros estudios, etcétera. Y, por ejemplo, de algo tan importante, tampoco no se habla, que las pensiones tienen que estar vinculadas incluso a los acuerdos de los contratos laborales que tiene un país cuando fomenta el trabajo o da el derecho al trabajo ciudadano. Es decir, el proceso económico, desde los 18 años hasta cuando te irás en pensión, también se tiene que salir de ese mercado negro. Tiene que haber la forma contractual en que el Estado tiene que llenar esos vacíos. Y para eso también existen las organizaciones sindicales que tienen que tener un rol social, no solamente en garantizar esos contratos, que de alguna forma sirvan para el sistema de previdencia social y pensionístico, sino que también deben de garantizar el Estado a que esto ocurra y salir incluso de esto que lleve a que exista no solamente el sueldo mínimo, sino que también eso sea garantizado, no solamente por las empresas, las grandes empresas, las microempresas, y donde el Estado también ahí tenga una presencia, incluso también dé una especie de un apoyo fiscal, y donde la responsabilidad social también sea vinculada hacia los mismos productores, hacia los mismos inversionistas. De otro lado también, aquí en el tema de las pensiones, por ejemplo, lo hemos nominado, y aquí un poco que jalo agua para nuestro molino de los peruanos en el exterior. Sin embargo, que nosotros somos la fuente más importante en el país. Estamos tan igual como la minería. Son más de 6.000 millones de dólares anualmente. Nosotros hacemos ingresar 3.800 datos del INEI en el 2021, diciembre de 2021, y más los 600 millones de dólares recabados por los 114 consulados en el mundo, por lo que nosotros hacemos, los peruanos migrantes, hacemos este tipo de servicios que solicitamos, los servicios consulares. Son más de 600 millones y más de 1.800 millones que van cada año en que nosotros viajamos con nuestras familias al Perú. Entonces, sin embargo, de esa pensión no ha hablado absolutamente nada. Porque hay peruanos que están en otros continentes, están fuera del país, que han trabajado 10, 5, 14, 13, 12, 8 años en nuestra patria y que sin embargo están en una edad pensionable en otro país, pero que lamentablemente no se articula, incluso ahí se viola lo que se llama en la Organización Internacional del Trabajo, en uno de sus artículos 25, donde señala que nosotros somos trabajadores migrantes y simplemente queremos la voluntad política. Para eso existen los embajadores, que justamente tienen que realizar este tema en los países donde nos encontramos, pero que tampoco esto lo ha dicho, por ejemplo, ¿no? Y esto también es uno de los conflictos sociales, que él los tiene y está aumentando, y ha sido no solamente enviado esto por nuestros colectivos de peruanos en el exterior, sino también por diversos organismos que trabajamos sobre esta temática. Inclusive hasta el ex canciller le hemos hecho llegar las propuestas, pero sin embargo no hay esa disponibilidad por parte del Ejecutivo y tampoco del Legislativo. Entonces, sobre esto, por ejemplo, es importante. Pero también hay otra cosa donde ha manifestado, por ejemplo, en su discurso, sobre el tema de los trabajadores informales para que tengan pensión. Pero no solamente aquí es el problema de los trabajadores informales. Aquí también el problema de los trabajadores informales, que en nuestra patria generan más del 75% prácticamente de la economía, es gracias a
a la economía informal, entonces aquí también tiene que tomar decisiones. Y con esto no le digo que va a resolver desde mañana, pero por lo menos los tentativos. Es decir, para mí también ha faltado por parte del gobierno de presentar hoy día cuáles eran 4 o 5 temáticas importantes a que la población de nuestra patria que se encuentra dentro y fuera del país reciba esas propuestas y que el Congreso sobre eso también trabaje. Porque de aquí los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo se siguen manteniendo. Entonces, sobre esto, si queremos hacer y buscar un punto, como se dice, de consenso, también se tienen que buscar los temas, las temáticas en las cuales nosotros tenemos que definir propuestas, no solamente para la patria, sino incluso hasta para la multilateralidad, es decir, para fuera del país. También en su discurso ha hablado sobre la alza de precios. Es verdad que aquí hay todo un tema de geopolítico mundial, incluso de la yo llamaría del poder económico, de los nuevos, digamos, reordenamientos, de los nuevos reposicionamientos que se están dando en el mundo. Y esto de la guerra es un tema muy aparte, en el sentido, tema muy aparte que tiene que ver justamente con estas temáticas. Y es donde aquí también de esta guerra que yo no doy ni la razón ni al uno ni al otro. Yo estoy por la paz, por la convivencia pacífica. Nuestro partido está por la convivencia pacífica entre los pueblos del mundo, y donde se tiene que, sobre todo, profundizar los llamados misiones diplomáticas para que justamente hermanemos esto, trabajemos en torno no solamente a nuestra patria, sino también a lo que es el Perú hacia el mundo. Y esto, lo que está ocurriendo es verdad, que aquí se ha generado, hay inflaciones en todo el mundo, incluyendo hasta aquí en Europa, que sea esto claro. Pero entonces también sobre estas las medidas, sobre el alza de los precios, donde él habla que sí está dando 350 soles, ha dado también en esto de las ollas comunes, que han invertido más de 99 millones de soles. Señores, estamos cayendo simplemente en un papel del asistencialismo. La gente no quiere por su propia dignidad que todos los días les cocinen. Esa es una cuestión de emergencia, pero esta emergencia sigue creciendo, sigue aumentando. Las ollas en los países civilizados, en los países, entre comillas, civilizados, pero con una democracia mucho más evolucionada, estas ollas no existen. Existen otros programas sociales totalmente diversos, que dan dignidad humana a la persona. Entonces, sobre esto también se tiene que trabajar, que ir avanzando. Y en esto, incluso cuando él ha tocado, ¿no?, sobre el tema del desarrollo de la inclusión social, donde habla incluso de que van a realizar los programas, a reevaluar, dice, los programas sociales, rediseñaremos las intervenciones y crearemos nuevos programas para disponer, dice, para responder la demanda social. Sí, pues, eso es lo que espera el país, pero hoy día se ha perdido esa oportunidad. Por ejemplo, habla él en los términos de la minería sobre la inversión, que hay más de 5.242 millones de dólares. Pero sin embargo, en los hidrocarburos, por ejemplo, para garantizar, él habla del abastecimiento de los combustibles por Petroperú, pero el día 21 él ha firmado un decreto supremo donde entrega el lote 192, que está valorado por más de 10.000 millones de dólares, a una empresa intermesa que simplemente va a aportar 250 y va a tener en esta sociedad que hace este trabajo, digamos, de socio del Perú como un partner. A los finales ellos se quedan con el 61% y el Perú, que es dueño de sus propios recursos, 39%. O sea, ¿qué negocio es este? Y eso lo ha hecho él, el Ejecutivo. Y como lo han dicho muchos, coincido. Hoy día era, por ejemplo, de decir que esto ha sido uno de sus errores, de reconocerlo, de tener el coraje. En política se necesita el coraje. Si no tienes el coraje, hagamos otras cosas. La autocrítica que no se ha dado. Y esto debería haberlo dicho hoy día. He errado. Señores, hermanos, hermanas peruanas, ciudadanos del Perú y los que se encuentran fuera, hemos cometido, es decir, un momento de autocrítica no ha existido. Yo no sé quiénes serán sus asesores, sí, pero bueno, hasta en un mensaje presidencial, sí, también debe de tomarse esto en consideración.
Y en lo que va a Petroperú, en los hidrocarburos, señores, ¿cuáles eran? Hablemos claramente. ¿Qué cosa se decía en la campaña? ¿Y por qué tantos sectores progresistas, de izquierda, incluso hasta de posiciones humanistas, hemos votado y apoyado en la segunda vuelta? Hablaba incluso de que iba a crear las condiciones para nacionalizar esas empresas. En países más evolucionados en democracia, como existe aquí en Europa, las empresas estratégicas están en manos del Estado, incluyendo hasta los bancos. Que sea esto claro, porque van justamente para un desarrollo articulado de un país. Eso es lo que existe. Entonces, esto quería haber escuchado también la gente. ¿Qué se está haciendo? Ha habido tratativas, se interrumpieron con el señor Bellido, etc. Habla de la electromovilidad, que incluso va a haber los vehículos eléctricos. Señores, eso es verdad. Pero ojo, quienes conocemos en esta materia, los vehículos eléctricos tienen un costo casi de un 35% más de los combustibles tradicionales. Eso lo digo porque vivimos aquí en Europa, pero que sin embargo nosotros tenemos la materia prima, tenemos el litio. Entonces, ¿por qué no desde allí empezar a crear las condiciones también en términos de tecnología, a que se puede comprar esa tecnología y a garantizar una empresa eléctrica del Estado para el desarrollo del país, y donde la plusvalencia a través de la explotación de esos centros mineros grandes que tenemos allá en el país, sobre todo del litio, que eso será la energía del nuevo milenio. Entonces tenemos esa grande riqueza. ¿Y qué esperamos? Por lo menos hacer los tentativos. Con esto no quiero decir de que Castillo va a solucionar, pero lo debería haber dicho hoy día en su mensaje de iniciar. ¿Dónde está ese ministerio que se iba a crear para la investigación, para la tecnología? Que ahí es su chamba, pues. Otra de las cosas, y aquí termino porque no quiero cansarlos, aquí ha tomado algunos puntos sobre la reforma agraria. Quien te habla, soy hijo de campesinos. Mis padres han tenido sus tierras, hemos tenido en la zona de Ancash, en el Valle de Santa, así es que he crecido yo también, como se dice en Chimbote, en medio del acero, del camote y el pescado, hermano. Así es que sé de los cultivos, sé de lo que significa estar y vivir en la chacra. Entonces, por ejemplo, aquí dice sí, que va a dar algunas ayudas fiscales, pero ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Y aquí toco un punto y que me disculpen los fujimoristas, pero por ejemplo, nosotros antes que vendan, que haya esa venta de todas esas empresas estratégicas, se recordarán ustedes, se llamaba Enafer Perú, la empresa nacional del fertilizante, que garantizaba justamente, no solo garantizaba los abonos para los agricultores, sino que incluso habían beneficios fiscales y habían aprecios que daba el Estado para mantener sobre todo la canasta familiar con bajos costos. Entonces esto lo debería también él haber anunciado, por ejemplo, ahora, ¿no? Así es. Incluyendo hasta cómo van a ser las líneas de crédito. No con estos bancos que tenemos, que son bancos usureros. ¿Por qué no crear un propio banco de los agricultores? ¿Por qué no crear un propio banco, incluso con economía mixta, privada y pública, también de los agricultores y de los pequeños empresarios que están en la ganadería, en las llamadas también avícolas, en la avicultura, la ganadería, etcétera? Y a ellos incluso también, Carlos, hacer proyectos de desarrollo integral, que se puede trasladar la tecnología, y donde los embajadores, por ejemplo, que tenemos fuera, justamente son los que puedan recepcionar en lo que significa la cooperación internacional para mejorar nuestras razas equinas, vacunos. Hay mucho por hacer. Hay en nuestra patria. Carlos, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Muchas omisiones de este presidente. Te hemos escuchado
las precisiones y las omisiones, sobre todo del presidente Castillo en este discurso, que hay una coincidencia, que ha habido muchas omisiones y que no ha habido una autocrítica real y sincera con respecto al tema de la corrupción. Vamos a seguir ampliando el comentario seguramente en las próximas ediciones regulares de Ánfora. Esta edición especial nos permite tener las opiniones de todos los sectores y también de los compatriotas que están en el caso como el tuyo, Carlos, en Italia. Comprometemos a ampliar estas propuestas que se han señalado en la participación y vamos a estar coordinando de acuerdo a los tiempos, Carlos, de lo que tenemos que hacer, porque tenemos también otros invitados. Gracias, Carlos, gracias desde Italia por el tiempo. Correcto. Nosotros estamos ya casi 3 de la tarde, un poco más, en Italia, Sí. más allá de la medianoche, y gracias por el tiempo. En nombre de todos nuestros televidentes. Muy un amable. Abrazo, Carlos. Bueno, y un abrazo, gracias, y simplemente un saludo a ti, a todos los panelistas, por unas fiestas patrias, y sobre todo no perdamos las esperanzas, porque pensamos que hay la necesidad de consensuar, de unificar y sobre todo de hacer grande nuestra patria, y esperemos que se rectifique en su mensaje y dé algo, porque para los peruanos en el exterior no hemos recibido absolutamente nada. Incluyéndonos nosotros, que nos encontramos. Sí, muy amable, gracias. Gracias también, Carlos, con todo el aporte que significa casi 4.000 millones anuales de los peruanos en el exterior. Hay un gran papel y dignidad y libertad, creo que está asumiendo esa responsabilidad de los peruanos en el exterior y también de los peruanos acá en nuestro país.